Buenas tardes, tutora, compañeros, demás personas que observan este video. Mi nombre es Víctor Livado Rojas. Soy estudiante de la Universidad UNAD. Vamos a dar una explicación, la sustentación del proyecto de instrumentación en el cual nos pide que tenemos que eh, reunir todos los componentes o todos los ejercicios que se hicieron en uno solo. ¿Sí? Vamos a mirarlo en un visualizador de LED de 10, como observamos acá. Tiene que quedar completamente todo el circuito completo. Entonces lo primero que vamos a hacer es dar una repasada qué es o qué sensor se escogió y vamos a verificar la simulación. Entonces el sensor que escogí fue el termistor NTC 47D raya 95. Este sensor nos dice que a 0 grados, ¿sí? Que nos pide hacer la simulación a 0, a 20 y a 50 grados. Entonces, a 0 grados, según la tabla, nos da una resistencia de R1 de 125 y este R1 es la misma RX, ¿sí? O en este caso el NTC, que para poderlo simular o que vaya a cero tiene que eh, según la ecuación y según la simplificación de todo el sistema matemático, tiene que darnos cero. ¿Para qué? Para que el voltaje de salida en el amplificador nos dé cero, ¿sí? Eh, a 50 grados nos dice lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A 50 grados más los 273. ¿Por qué 273? Porque tiene la constante entre 0 y 25 a 273. Entonces, para subirlo a 50, entonces simplemente le subimos 50 a 273 y nos da eh, 323, ¿sí? Al hacer toda la parte matemática, los cálculos matemáticos, nos da una resistencia de 22.69 ohmios, que sería más o menos el NTC o la RX aquí a 22 ohmios. Nos daría supuestamente, se nos daría a 50 grados, ¿sí? ¿Qué nos pide también? Necesitamos también hallar esta resistencia, la resistencia RG, ¿sí? La RG que nos pide, ¿sí? Que para hallar este RG necesitamos hallar este voltaje, ¿sí? El voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo hallamos este voltaje de salida? Vamos a mirar una simulación acá, la tengo en Proteus, en el cual nos dice que a 50 grados, que es el NTC, ¿sí? Nos debe salir un voltaje acá y ese mismo voltaje nos debe dar la resistencia de RG, ¿sí? Siendo cálculo matemático de RG, tiene que darnos el voltaje de salida, ¿sí? ¿A cuánto? Si está a 0 grados nos tiene que dar 0 en la salida, y si está a 50 nos tiene que dar 5 voltios, ¿sí? Entonces aquí observamos, damos la simulación, nos da 1.95, que ese sería el voltaje de salida de R1. Entonces, aquí 1.95 y la salida nos da 5 voltios, ¿sí? Esta RG, ya la miramos acá, que esta es este resultado, ¿sí? En el IA 128, que nos dice G igual a voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, ¿sí? Igual a G 2.56. Y este G, al hacer la solución de todo la parte matemática, cálculo matemático, nos da una resistencia de 31.6K, como la observamos acá, ¿sí? Esto es en el amplificador operacional AD620, ¿sí? Que la hice con ese. ¿Qué nos pide en el siguiente paso? A hacer el filtro
de segundo orden con la estructura de Saline-K. ¿Sí? Este es un filtro pasa-baja. ¿Sí? Para hallar ese filtro pasa-baja necesitamos averiguar que los factores de calidad de Butterworth, ¿sí? El factor de calidad es 0.71, ¿sí? Entonces aquí M es igual a 0.71, que nos pide ya también en el filtro lo que es R1 o R, RA y RB, ¿sí? Acá ¿qué nos pide también? Ya nos tenemos como definido el capacitor, porque se trabaja al filtro, necesitamos colocarle dos capacitores, o el condensador 1 y el condensador 2. El condensador 1 por defecto nos lo dieron a 100 nanofaradios, ¿sí? Y el condensador 2 nos da 50, ¿sí? Esto, al hacer la simulación, nos tiene que dar como resultado que esta simulación tiene que darnos a menos 3 decibeles, ¿sí? 3 decibeles a cuántos hertz, a los hertz que se calcularon, que fueron 1.3 o 1300 hertz, ¿sí? Si nosotros vamos a observar acá, al hacer la simulación nos hacemos un filtro pasa baja y acá tenemos, ya la miramos, que podemos agrandar acá. Aquí más o menos tenemos menos 2.97 a 1.3 kHz, ¿sí? Entonces el filtro nos está dando prácticamente el mismo, ¿sí? a los 3 decibeles, ¿sí? Este lo hacemos con un amplificador operacional del LM324. Nos pide también que integrar todo, ¿sí? Para integrar todo necesitamos hacer este circuito, ¿sí? Que tenemos el visualizador, el LM33914, el LM324, el A620, y este es el primero, que es el, perdón que se me olvidó, el puente de Winston, que ven, puente de Winston con el LM324 y los amplificadores operacionales, el amplificador inversor. Entonces aquí tenemos ya los cálculos matemáticos, que este filtro, ¿sí? En el filtro necesitamos allá también RA, como ya les había dicho, RB y los capacitores, ¿sí? Entonces también nos toca buscar acá, para poder nivelar el circuito en el EM324, estas dos resistencias, ¿sí? Estas dos. Entonces por defecto tomé esta primera a 100. Entonces al hacer el cálculo matemático, ¿sí? A 1.25 la constante, tenemos una resistencia R2 a 300 ohmios. Vamos a verificar dos simulaciones que tengo, una con un con RX, ¿sí? RX, y el otro es con un potenciómetro, ¿sí? Si observamos acá, tenemos el potenciómetro, ¿sí? A 1.95, vamos a 0, vamos a iniciar el potenciómetro, y iniciar el potenciómetro nos da que tenemos completamente apagado todos los LEDs, y comenzamos a subirlo, ¿sí? A medida que sube el voltaje, también sube la salida, ¿sí? Y llegar a 5 voltios, y en 5 voltios tiene que estar todos los LEDs prendidos, y nos debe dar lo mismo que miramos en la primera simulación, ¿sí? El voltaje del puente de Winston a 1.95, la salida a 5 voltios, ¿sí? Si lo devolvemos, pues nos va a 0, ¿sí? Con potenciómetro. Ahora
vamos a verificar esta con el RX, ¿sí? El RX es que lo mismo, es como tratar de que el filtro nos dé la misma simulación con este tipo de pues igualándola a una resistencia. Para que vaya a cero, eh, es la misma de R2. R2 y RX nos daría el mismo ohmiaje y por consiguiente iría a cero. Con RX a 3.4 ya observamos que nos da 1.95 y en salida 5 voltios, ¿sí? Si yo varío este RX a 125, nos da como resultado todos los LEDs apagados, voltaje en cero, todo en cero. Esa sería la explicación de la simulación. Gracias.